Hoy os quiero contar la historia de cómo salí del hoyo, de cómo salí de una situación bastante complicada de dinero a través de los conocimientos que había adquirido los años anteriores y que son los conocimientos que intento traeros aquí al canal. Entonces creo que nada mejor que una, que una situación personal, ¿no? Y que una historia de verdad mía para inspiraros y para intentar ayudaros a que vosotros pues también hagáis esta transformación si es que lo necesitáis, y si no lo necesitáis, que hagáis también la transformación para mejorar vuestras vidas hacia el futuro. Bueno, os cuento. Yo me vine aquí a Tailandia hace ya 5 años y me vine simplemente por un viaje de un mes. Era finales del COVID y la situación en España estaba un poco tensa en cuanto, no sé de dónde será si me estás viendo, pero antes del COVID en España quedar con los amigos era cosa muy sencilla. Levantabas el teléfono, oye, ¿nos vemos en un rato? Venga, sí, nos vemos. Y después del COVID, con esto de que cerraban, abrían las fronteras de la ciudad, las fronteras de la provincia, las fronteras del país, pues se convirtió en algo muy complicado de hacer vida social. Es decir, si querías quedar con un amigo, pues llamabas por teléfono, le escribías un mensaje y ya no podías quedar ese día, ni al día siguiente, ni siquiera esa semana. Tenías que esperar como, yo qué sé, tenías que hacer planes como muy a largo plazo. En plan, dentro de 3 semanas quedamos, o dentro de 2 semanas, y si intentabas ya quedar con varios amigos era como un lío increíble, tenías que hacer un grupo, era todo muy complicado. Están poniendo los mosquitos, macho, yo no sé cómo elijo los sitios, pero no me libro de los mosquitos. Bueno, y entonces había como mucha tensión, la gente estaba muy triste, pero bueno, vamos al grano. La cosa es que decidí irme un mes por ahí y pues elegí Tailandia pues por ser un lugar que no conocía y que a priori pues la gente había hablado muy bien. Yo buscaba tranquilidad y desconectarme de todo. Así que me vine aquí y muy bien, me gustó mucho, me quedé un poco más, me quedé un poco más, me quedé un poco más, me empecé a quedar y empecé a vivir aquí con mi trabajo en España, que yo tenía una empresa de CGI, bueno, no viene al caso. Yo tenía una España que iba bastante bien. Es cierto que justo antes del COVID es cuando mejor iba en la época, en toda la historia de la empresa, y durante el COVID pues empezó a complicarse la cosa. Se nos pararon por completo, casi por completo, los proyectos. Los clientes les costaba mucho, les costaba mucho pedir nuestros servicios, volver a arrancar proyectos, se ralentizó mucho. Y cuando se fue acabando el COVID, pues la cosa se fue animando, pero muy poco a poco. Pero yo tenía en mi cabeza la inercia, ¿no?, del trabajo, de que venían proyectos, y a ver, yo como autónomo y como empresario, pues ya sabía que la vida no es así, no es como cuando trabajas para una empresa que eres un asalariado, que tu salario es más o menos constante, predecible. No. Ser autónomo, amigos míos, es un mes cobraba mucho, luego me tiraba un mes que no cobraba nada, luego subía, bajaba, era todo como una montaña rusa impredecible. Entonces, por eso, y pues porque circunstancias, es cuando empecé a aprender de las finanzas personales y empecé a apuntar mis gastos y mis ingresos, de modo que cuando había un mes que no cobraba, había veces que nos pasábamos 2 meses que no cobrábamos nada porque venían facturas muy grandes después o antes. Entonces yo tenía que regular mi economía para no gastarme todo el mes que ganaba mucho y el mes que ganaba nada, no tener nada, ¿no? Entonces, pues nada, estando aquí, trabajando en remoto, estaba impresionado por este lugar que es maravilloso. Estaba en mi nube de fantasía, era todo muy guay. La tranquilidad que estaba buscando la encontré en el primer día, porque además justo cuando llegué aquí casi no había extranjeros. O sea, los extranjeros que habían aquí eran los que vivían aquí, pero no había turismo. El turismo tardó mucho tiempo en activarse en Tailandia. Entonces yo vine aquí y dije, pero esto qué maravilla es, ¿no? Era solo gente local, una vida súper tranquila, que es lo que yo quería, y todo muy fácil. Entonces, pues nada, en esa fantasía yo sabía, ¿no?, acostumbrado a estas subidas y bajadas de mis proyectos y de mi income, como se dice, de mis ingresos. Pues nada, yo estaba tranquilo, hacíamos algún proyecto de vez en cuando, yo en remoto trabajaba todos los días y hacía mis cositas, hacía mis investigaciones también. Empecé a trabajar con inteligencia artificial ya en 2021 y
a experimentar, ¿no? En mi tiempo libre, cuando no tenía ningún proyecto, pues yo hacía mis propias cosas. Empecé a hacer mi página web también de inversión, que tienes bueno, en la descripción. No solo hablo de inversión, también hablo de ahorro, de finanzas personales, de todo esto que yo iba aprendiendo, que me parecía tan interesante y que quería compartir con la gente. Pues bueno, empecé a hacer la página web para compartir este conocimiento con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pasó el tiempo, seguían sin venir proyectos, venía uno y era como, ah, vale, esto es lo que conozco, aquí gastaba menos dinero y bueno, pues todo bien, ¿no? Hasta que sin darme cuenta pasaban los meses y cada vez teníamos menos proyectos. Llegó un momento en que, bueno, hablé con mi socio en plan, oye, esto no está funcionando, ¿qué está pasando? Bueno, contratamos a una agencia de marketing para intentar hacer más marketing y darnos a conocer. Y que, bueno, pues bueno, nos llegasen más proyectos. La agencia de marketing fue un fiasco total. Además, no voy a decir el nombre, pero tenía un nombre que evocaba que a través de esa agencia ibas a conseguir unos retornos increíbles. Bueno, el retorno fue cero, absoluto. En fin, bueno, esa es otra historia. Y poco a poco la empresa que había tenido durante 13 años fue muriendo. Y fue muriendo y yo tardé tiempo en reaccionar. Bueno, yo y mi socio tardamos mucho tiempo en reaccionar y en ponernos las pilas en plan, bueno, hay que hacer otra cosa, ¿no? No puedo esperar. Mira, una cosa que he aprendido de los chinos, yo aquí he conocido muchísimos chinos, puesto que muchos chinos salen huyendo de China, del sistema ese horrible que tienen, y bueno, pues salen buscando una vida mejor para sí mismos y para sus familias y sobre todo para sus hijos. Entonces aquí he conocido muchísimos chinos. Y porque yo al principio trabajé en escuelas, entonces bueno, pues todos los padres, casi todos mis alumnos eran chinos y sus padres pues eran chinos también y hablábamos de un montón de cosas, ¿no? Entonces me sorprendió mucho cómo los chinos reaccionan ante, bueno, cómo gestionan los negocios. Y es que en el ejemplo de España y de mi socio y yo, ¿no? La cosa iba cayendo, intentábamos cosas, pero dejamos pasar muchísimo tiempo en el que la empresa iba muriendo, intentando salvarla, haciéndolo no sé si bien o mal. Yo ahora lo veo y creo que bastante mal, pero en aquella época era lo mejor que podíamos hacer los dos. Pero en China un negocio, ves que está dejando de funcionar, cortan, pero en un mes, 2 meses te lo cortan y se ponen a hacer otro y no tienen ningún problema. Si pierden, no pierden, lo tienen claro. Si el negocio no funciona, se corta y se empieza otra cosa de nuevo para no perder el tiempo y para no perder más dinero. Bueno, pues esas son lecciones que he aprendido después. Entonces, nada, de repente, pues pasados unos meses, dije, si es que yo tenía ahorros, menos mal que tenía ahorros, pero se me fueron acabando porque yo me daba cuenta de que, bueno, que el dinero que iba gastando para vivir, que tampoco era mucho, pues empezaba a venir ya más de mis ahorros que de los ingresos, porque los ingresos pues apenas llegaban, ¿no? Entonces llegó una época bastante difícil en la que yo estaba muy lejos de mi país, de España. No tenía trabajo, yo seguía teniendo la empresa, seguía pagando autónomos, que el tema de los autónomos en España es un espectáculo. Yo pagaba 400 euros al mes de autónomos, independientemente de que ganes 8.000 o que ganes 0. 400 euros al mes todos los meses, pam, 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 y no recibíamos nada de dinero. Entonces dije, bueno, pues aquí tenemos que poner las pilas y hacer algo ya. Entonces, ¿qué es lo primero que hice y qué fue lo primero que marcó la diferencia y que me salvó de esta situación que todavía no he terminado de historia, pero ya os digo que pasé, bueno, ahora os lo cuento, pero lo pasé mal, ¿vale? Porque yo no me quería gastar todo mi dinero, también había empezado a había empezado a invertir en aquella época y yo sabía que la inversión tenía que ser constante, siempre dentro de tus posibilidades, ¿no? Pero si empiezas a invertir, luego lo dejas, eres intermitente, eso no funciona. Si quieres invertir bien en el largo plazo, tienes que ser constante y cuanta más gasolina le metas, menos dinero necesitarás. Entonces, pues nada, tuve que dejar de invertir, obviamente, y empecé ya controlaba mis gastos antes por completo, pero ahora empecé a controlarlos a un nivel extremo en el que corté todo, o sea, no hacía nada que no necesitase de verdad, como pagar el alquiler, pagar la comida, ¿qué más? Pagar el alquiler, la comida, la luz, el agua y bueno, el teléfono
y poco más. No tenía ni internet en casa. Yo utilizaba, ahí ya empecé con el canal de YouTube y yo empezaba, y bueno, con las páginas web, que bueno, y probé un montón de cosas. Me puse las pilas en plan, vale, necesito otra fuente de ingresos. Obviamente lo de YouTube no lo hice por ingresos porque, bueno, ¿qué os voy a contar de YouTube? Ya llevo, no sé si 3 o 4 años y lo que cobro es ridículo. Tenéis un vídeo aquí que os dejo en la descripción en el que podéis ver cuánto cobro por YouTube. Pero bueno, empecé a hacer páginas web, nicho, empecé a hacer un montón de cosas, a moverme para decir, vale, no es solo tengo que cortar los gastos, sino que tengo que buscarme más fuentes de ingresos, porque no sé qué va a pasar con la empresa. Yo seguía esperando proyectos, a lo mejor a veces llegaba uno pequeño que te salvaba un mes, pero poca cosa, la cosa seguía yendo para abajo. Entonces yo empecé a trabajar y a hacer muchas cosas. Pues bueno, el internet que utilizaba en mi casa para trabajar era el del móvil, que la verdad que aquí era bastante barato. ¿Cuánto pago? Pago 5 euros al mes de móvil con datos ilimitados. Entonces pues eso, el internet de casa y del que usaba con el ordenador era el del móvil directamente. Y entonces eso fue lo que me salvó, y sé que en otra situación pues habría tenido un problema bastante importante. No sé si tendría que haber acabado llamando a algún amigo para que me prestase dinero para volver a España o qué, pero bueno, al reducir los gastos al máximo, al mínimo necesario, que en el 99% de los casos de las personas gastamos más de lo necesario, mucho más de lo necesario. Por eso estoy haciendo este canal, para llevar estos aprendizajes y estas lecciones de la vida a cuantas más personas mejor. Que por cierto, si no estás suscrito, no sé a qué estás esperando. Suscríbete, a ver si conseguimos llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible. Yo creo que si todo va bien y si esto sigue así, porque estáis apreciando mucho lo que hago y estoy encantado y bueno, os está gustando bastante el canal, pues yo creo que en un mes o 2 meses a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores y empezar a monetizar este canal de YouTube. Cuando os hablo del otro canal de YouTube, el otro es el de inversiones, este es de finanzas personales, que es nuevo. Bueno, pues entonces eso, corté los gastos al mínimo y empecé a sufrir. O sea, empecé a sufrir, porque todos estos proyectos de las páginas web y todo lo que hacía, no es solo de la página web de inversión, yo hacía páginas web nicho, con Amazon afiliados, pero bueno, hasta que eso arranca y el SEO empieza a funcionar, pues bueno, es que recibía súper poquísimo dinero. Cuando recibía dinero, muy poco dinero. En el mejor de los meses hacía 50 euros, imaginaros. Pues nada, empecé a dar clases online, que fue como de todo lo que probé, todo lo que busqué, todo lo que intenté, porque aquí en Tailandia no puedes trabajar, es muy complicado trabajar. Bueno, puedes trabajar en escuelas, pero bueno, ese es otro tema. También trabajé en escuelas a tiempo parcial a veces, pero sobre todo daba clases online, y a través de esas clases era como conseguía vivir aquí, con las clases pagar todo lo que daba pocas clases, porque no era fácil conseguir muchas clases. Pagaba mi vida aquí por completo, también me cambiaba de casa para conseguir alquileres más baratos. Entonces viví, pues eso, en el mínimo, que vivir en el mínimo muchas personas se piensan que es vivir como en el sufrimiento. Pues no, yo no soy de salir, mi época de salir ya pasó, ya tengo una edad, y cuando quedaba con amigos o lo que sea, bueno, pues cenar aquí es muy, muy barato, comer igual. Yo no soy de cervezas, si alguna vez me tomaba una cerveza pues me la tomaba, pero bueno, esporádicamente, y yo no me voy de fiesta ni hacía nada raro. Entonces era una vida normal, vida de trabajar. Estuve trabajando muy duramente con el tema de las webs. A pesar de que no me daba dinero, yo estaba intentando, pues bueno, crear un proyecto de futuro, ¿no?, que a largo plazo me diese dinero. Con las clases también. Y ya os digo, vivía con el dinero de las clases y no tocaba absolutamente nada de mis ahorros, y de hecho con mis ahorros con mis ahorros, hablo del colchón de seguridad que tenía, adaptando poco a poco dentro de las posibilidades y no haciendo el loco, metiendo dinero en inversión para no dejar de mover el motor de la inversión, al que al principio, pues eso, dada la situación, invertía muy poquito. Y estuve así, amigos míos, 3 años trabajando a saco. Cuando no daba clases, trabajaba en las webs y en un montón de otros proyectos que al final murieron. También empecé el canal de YouTube, empecé un montón de cosas que me llevaban. Yo trabajaba sigo trabajando todo el día. Ahora ya tengo los fines de semana libres, aunque bueno, los fines de semana los dedico a YouTube, que me encanta, y los dedico a grabar, editar. Bueno, también es trabajo, pero no sé, de alguna manera me lo he tomado como que no es trabajo. Bueno, no sé, trabajo todos los días, la verdad. Pero durante 3 años trabajaba todos los días, daba clases todos los días, de lunes a domingo,
3 años, o sea, sin vacaciones, sin días libres, sin nada. Bueno, solo me cogía vacaciones cuando iba a España a visitar a mi familia, que el primer año es patético, pero bueno, querían que fuese, yo decía no tenía dinero, bueno, me pagaron el viaje, porque si no, no habría podido, y bueno, seguí dando clases online, y bueno, cuando iba a España, pues estaba en casa de mis padres, que yo principalmente, cuando voy a España es para estar con mi familia, porque bueno, es lo único que echo de menos. Bueno, y a los amigos también, pero bueno, yo iba a España y me iba a casa de mis padres y estaba allí un mes con ellos y estaba con la familia, que es lo que quería hacer. Y nada, volvía y a trabajar y no gastar, trabajar y no gastar, cuando estaba en una etapa de la vida que se supone, ¿no?, que ya con cierta edad pues tienes que tener todo organizado, todo estabilizado y todo seguro. Amigos, aquí no hay nada seguro. Dependiendo de cómo hagas las cosas y de cómo gestiones tus finanzas personales, estarás más seguro o menos. Yo tenía esos ahorros bueno, pues gracias a Dios tenía esos ahorros, pero hay mucha gente que no tiene ahorros, y si no hubiese tenido esos ahorros, pues me habría visto en una situación bastante complicada, la verdad. A partir de ahí, ¿qué hice? Bueno, fui creciendo los ingresos que tenía, empecé a vender las plantillas Excel que vendo tanto para controlar las finanzas personales, que tenéis en la descripción, como para controlar la cartera de inversión, que es la que, bueno, lo publicito en el otro canal, en el canal de inversión, algunos afiliados que hago con mi canal de inversión y demás, pero todo eso fue muy lento, imaginaros, o sea, es como, yo al principio el Excel que hacía para mis inversiones no tenía en mente venderlo, pero yo en Twitter iba publicando, y en YouTube también, mi cartera de inversión todos los meses. Entonces la gente veía mi Excel, que la verdad estaba muy currado, y me decía, hostia, qué guapo es esa aplicación, ¿qué usas? ¿Qué aplicación es? Y yo les decía, no estoy con una aplicación, es un Excel que yo mismo he hecho. Hostia, ¿lo vendes? Yo, ¿cómo voy a vender un Excel? Yo, no lo vendo. Pero me lo preguntaba tanta gente, me preguntaba, ¿lo vendes? Que dije, hostia, pues a lo mejor aquí esto es una oportunidad de negocio. Y nada, empecé a venderlo. La gente lo acogió muy bien, empezó a comprarlo, a darme muy buen feedback, oye, qué bien. Bueno, eso fue hace ya al principio del todo, fui mejorándolo, llevo 4 años mejorando ese Excel, ese y todo, se empezó a hacer más Excels, la gente me los empezó a comprar, y bueno, eso se convirtió también en otra fuente de ingreso nueva que no había previsto, que también, como todo, es así, o sea, la vida del emprendedor y del autónomo, llamarlo como queráis, es dura, porque no hay nada estable, nunca es estable. Todos los meses son diferentes. Hay un mes que gano mucho, un mes que gano poco. Perdonad que hay un caza aquí. En fin, cosas militares. Pero bueno, lo que os decía, que eso fue una fuente de ingreso nueva que vino a mi vida sin yo pretenderlo. Luego, obviamente, una vez que me profesionalicé con eso, pues empecé a ponerme más en serio, a darle más caña. Y pues otra cosa que aprendí es que depender de una fuente de ingreso, a día de hoy, cuando tenemos tantas oportunidades en Internet de generar más, pues creo que es un error. Incluso si tienes un trabajo estable, no sé qué, nunca se sabe lo que puede pasar. Ya te digo, yo he estado todos mis 30 y mis 40 muy estable económicamente. Vivía en la parte de abajo, ¿vale? Bueno, no he sabido ahorrar ni nada, pero estable en cuanto a... A mí nunca me ha faltado trabajo, y estable en cuanto a ingresos. Y uno se acomoda en esa estabilidad y se acomoda en esa sensación de seguridad, que te crees que está todo bien y que vas a pasar el resto de tu vida así. Pero la vida, amigos míos, da muchas vueltas, te puede dar bastantes guantazos, pueden pasar muchas cosas bastante graves, entonces es imprescindible tener un colchón de seguridad. Aquí en el canal tenéis un montón de vídeos que hablo de esto, aquí te dejo uno en concreto para que, bueno, veas cómo crear tu colchón de seguridad. Pero es que eso es la base, en inglés creo que se llama red de seguridad, es decir, si te caes de donde sea que estés, de la montaña que estés, tener ese colchón de seguridad, ese fondo de emergencia, esa red de seguridad te salva de no pegarte un castañazo contra el suelo y partirte la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, sufriendo, o sea, yo ahora lo digo y sonrío y ahora estoy bien y voy mejorando mi vida, pero voy mejorando mi vida a través de esfuerzo, a través de este conocimiento y a través de aplicar esto cada día de mi vida, que os aseguro que no es fácil mantener a raya los gastos y mantenerlos al mínimo, no es nada fácil.
a día de hoy, y creo que hasta el día que me muera, siempre voy a mantener mis gastos a raya, no al mínimo, pero sí a raya, e independientemente de cuánto gane más, o cuánto más gane, no sé cómo se dice esto, de cuánto gane más, mis gastos van a seguir igual. Yo no voy a ir aumentando mis gastos en función de los aumentos de mis ingresos, pero de esto voy a hablar en específico en otro vídeo y os voy a contar historias, bueno, de gente famosa para entender esto mejor, ¿no? Entonces, pues nada, no solo eso, sino que yo seguí trabajando y seguí buscando diferentes fuentes de ingresos hasta que, bueno, el año pasado creo que tenía 10, ya os digo, varía mucho, a lo mejor una de las fuentes de ingresos son 50 euros al año, que dices, bueno, eso es muy poco, bueno, pero es un dinero que entra y es una fuente de ingreso extra que sumada con todas, pues bueno, te hacen pues que estar un poco más tranquilo porque no te estás agarrando a una única rama del árbol, sino que te estás agarrando a muchas, y si esa rama se rompe, pues tienes otra que agarrar. Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? De todo se puede salir, pero en las situaciones económicas difíciles, perdonad el movimiento porque es que me están poniendo los mosquitos, tío, o sea, yo es que ya no sé dónde ir. Es lo que hay, ¿vale? Tailandia es maravillosa, pero tiene muchos mosquitos. Entonces, de todo se puede salir, y de las situaciones económicas, la herramienta que te permite salir de manera más sencilla, o no de más sencilla, porque ya os digo que esto, os lo digo ahora, pero no fue sencillo en absoluto, pero con más probabilidad de éxito en el futuro, es entendiendo las finanzas, y no solo entendiéndolas, sino llevándolas a la práctica y haciendo las cosas que uno tiene que hacer, controlar los ingresos al céntimo, controlar los gastos al céntimo, ver el balance y ver dónde estoy en cada momento, si gasto más de lo que ingreso, si ingreso más de lo que gasto, que es lo que tiene que ser cada mes, cuánto ahorro y demás. Bueno, en la descripción ya os he dicho que tenéis la aplicación, el Excel que utilizo, que es muy sencillo para llevar el control de los ingresos y de los gastos, que os recomiendo porque de un pantallazo, +, ves cómo estás en el mes, cómo estás en el año, vas metiendo los registros todos los días y es muy sencillo, pero puedes hacerlo como quieras, puedes hacerlo en un cuaderno. Hombre, yo pienso que la manera más sencilla de hacerlo es algo que te dé datos, ¿no? En un cuaderno luego tienes tú que estar sumando y haciendo las operaciones y es como un poco más incómodo. Y luego una cosa muy importante, que hay mucha gente que me dice, no, en mi banco, abro la aplicación del banco y ya me dice eso de cuánto gasto, en qué gasto cada cosa y tal. Pero ¿cuál es el peligro? No el peligro, ¿cuál es lo que no es interesante de eso? Es que no estás poniendo ningún esfuerzo, simplemente abres la aplicación del banco, lo ves, ah, vale, y la mayoría de la gente ni lo ve, o sea, no abren esto y no se detienen a ver en qué estoy gastando más, en qué estoy gastando menos, de dónde me vienen los ingresos, no tienen ni idea. Entonces, el hacerlo tú a mano me refiero que sea en una aplicación o en un cuaderno, donde sea, lo que hace es que te pones conciencia cada día al llegar a casa por la noche o bueno, después de cenar cuando quieras, de tú meter los datos, te hace tomar conciencia, vale, hoy he gastado en el supermercado esto, hoy en comida he gastado esto, hoy los mosquitos me están jodiendo la vida, perdón, hoy, yo qué sé, me he ido a la peluquería y me he gastado esto, y lo vas poniendo, y todos los días, pero yo lo hago desde hace años y lo seguiré haciendo hasta que me muera, o sea, lo voy a hacer siempre, es un hábito que tengo cada día que me lleva 2 minutos, que no cuesta nada y que me hace tener una conciencia despierta todo el día con respecto a lo que gasto y lo que ingreso. Y con eso me permite mantener siempre mis ingresos por encima de los gastos, a pesar de que pasen épocas, ya os digo, sigo siendo, no sé cómo llamarlo, ¿cómo se llama? Bueno, que no soy asalariado de ninguna empresa y gestiono todos mis ingresos a través de mis proyectos y sigo estando así. Pero ahora con este control de todas las finanzas personales me permite ahorro todos los meses, aparte, o sea, ya tengo mi colchón de seguridad creado, aparte del colchón de seguridad que me da una tranquilidad increíble y que los momentos bajos, como en este, ahora mismo estoy en un momento bajo, os haré un vídeo hablando de esto si queréis. En los momentos bajos me permite estar tranquilo, en plan, bueno, tranquilo, tienes un año, ¿vale? Tengo un colchón de seguridad de un año, por si en un año no recibo ni un céntimo, poder vivir de ese colchón de seguridad y poder comer y poder pagar mi casa y pagarlo todo. Pero aparte, sigo ahorrando, sigo invirtiendo, todos los meses invierto para crear, pues bueno, un futuro mejor lo antes posible y sigo manteniendo mis gastos por debajo de los ingresos, pase lo que pase. Bien es cierto que hay meses que, bueno, pasan cosas.
creo que hace 2 meses, sí, hace 2 meses los gastos superaron a los ingresos, pero bueno, porque fueron gastos de seguros, yo aquí pago un seguro de salud muy caro y cosas que uno no puede evitar y que bueno, pues ese mes no has conseguido ganar el dinero suficiente y tienes que gastar dinero en cosas básicas como ese seguro de vida y otras cosas, pues bueno, lo superan. Y ya está, no pasa nada, ¿por qué? Porque tengo el colchón de seguridad. Es lo mismo que si un día se me rompe la moto y tengo que pagar una pasta de la reparación y por lo que sea ese mes ha sido uno de los meses bajos, pues bueno, ese mes mis gastos superarán los ingresos si es que realmente lo necesito, si es que realmente necesito reparar la moto, que en mi caso sí lo necesito porque es lo que utilizo para moverme y aquí no hay transporte público. Pero en un caso extremo podría decir, oye, no tengo dinero para reparar la moto, pues me aguanto, me espero, y voy a ir ahorrando aparte del colchón de seguridad y cuando lo tenga la reparo. Ya os he dicho en alguna otra ocasión, yo quiero mejorar el equipo de grabación para que sea lo mejor posible, ahora voy con el móvil y cuando me muevo así o me quito un mosquito de encima, pues la imagen tiembla y bueno, no es lo más agradable para vosotros, entonces pues quiero comprarme una cámara que solucione estas cosas para intentar daros el mejor vídeo posible, ¿no? Pues bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sacar, porque la cámara cuesta pasta, voy a sacar ese dinero del colchón de seguridad? No, estoy ahorrando en una cuenta aparte, solo dedicada a la cámara. Voy poniendo dinero, tiqui, 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 a pesar de poner ese dinero, sigo manteniendo los gastos por debajo de mis ingresos y cuando tenga ese dinero, compraré la cámara y todos contentos. Seguiré teniendo mi colchón de seguridad, seguiré teniendo mis inversiones y seguiré teniendo mi vida normal. Hago las cosas con cabeza. Yo no compro nada que no pueda pagar, nunca. Por mucho que lo quiera, por mucho que lo necesita. Es que quiero esto, quiero lo otro. ¿Lo puedes pagar sin tambalear tus finanzas personales, sin que tu vida se vaya a la mierda? Sí, pues págalo. No, pero es que puedo pedir un crédito o lo puedo pagar con la tarjeta de crédito. No, eso significa que no puedes pagarlo. No pagues nada que no puedas pagar. Es que está sencillo, yo creo que es de cajón, pero la gente sigue pidiendo créditos para comprarse, yo qué sé, una tostadora o para irse de vacaciones una semana. Absurdo completamente y bueno, lo único que haces es arruinar tu vida. Bueno, espero que mi historia os haya inspirado, os haya hecho algún clic mental, os haya hecho descubrir algo que no sabíais, o bueno, os mejore en algún sentido las finanzas personales que proyectaréis a futuro. Espero que así sea. Por aquí os dejo un vídeo que YouTube dice que os va a encantar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.